director de Omega Capacitaciones, nos acompaña desde Chile. Él va a tener pues ya la oportunidad de presentarse como debe ser. Sin duda alguna un excelente ponente, un amigo que, pues, con el que ya llevamos algún tiempo trabajando y pues compartiendo algún tipo de experiencia académica. Entonces, en este momento los dejo con José Daniel Justi. José Daniel, la pantalla y el público es tuyo. Bueno, muchas gracias, Jonathan, por esta invitación. Qué bueno y los felicito a ustedes como empresa y centro de entrenamiento que se abran estos conversatorios internacionales para que el público de profesionales de la salud en todos los países de Latinoamérica tengan la oportunidad de recibir información de primera mano y gratuita, ¿no? Así que definitivamente los felicito y gracias a ustedes por brindarnos esta oportunidad de participar. Así que, bueno muchachos, mi nombre es José Daniel Justi, director de Omega Capacitaciones, un centro de entrenamiento que se encuentra en Santiago de Chile. Hemos estado trabajando aproximadamente ya hace unos casi 8 años de entrenar a profesionales de la salud en todo el territorio chileno y bueno, un gusto poder compartir con ustedes este tema bastante interesante. ¿Puedo compartir, Jonathan? Sí, ¿Puedo? profe, puede Perfecto. compartir. Ok, estamos bien ahí. ¿Ya está listo? Sí. Sí, señor. Ok, bien, muchachos, pues el tema que vamos a trabajar aquí, le coloqué un nombre realmente, certificaciones, ¿qué tan importantes son? Eh, yo quiero empezar con unas palabras que mi esposa mucho me dice y es acerca del hecho de que siento que en los últimos años los profesionales de la salud realmente no se han estado entrenando adecuadamente, especialmente en el contenido teórico y bibliográfico, como se hacía hace unos años atrás. Siento que ahora todas las personas estudian a través de Facebook, como ya lo dice, somos eruditos de Facebook, es decir, cada publicación que aparece simplemente la deglutimos entera, no nos cuestionamos sobre los temas importantes que en cada una de las regiones o en todo el país de Latinoamérica deberíamos cuestionarnos realmente sobre este tema. Y pues realmente hace algún tiempo me nació la inquietud y me nació la curiosidad de ver las peleas y los debates que uno nota en las redes sociales o en los foros acerca de las certificaciones de los torniquetes, ¿sí? Mm, Realmente creemos que una certificación lo es todo, ¿sí? Pero también podemos cometer muchos errores en el proceso, ¿ya? Le echamos la culpa a todo a China por ser un gran productor y comercial, una potencia mundial en comercio, pero tal vez China no tenga la culpa en esto. La culpa la tenga la desinformación que tenemos todos cuando simplemente absorbemos una información. O solo una información la convertimos ¿cómo llamarlo? En palabra de Dios, ¿cierto? Creemos que eso es todo lo más importante sobre un tema en particular. Y bueno, espero les guste la presentación que les traje el día de hoy. Realmente van a encontrar más que una presentación, un trabajo investigativo, ¿sí? Eso creo que es la presentación de hoy, un trabajo investigativo, un trabajo que tardó un par de meses consultando directamente a proveedores directos, fabricantes de torniquetes, donde son ellos los que también nos expresan sus puntos de vista sobre las certificaciones. Así que gracias por estar al día de hoy y comenzamos. Bien, lo primero que tengo para decirles es que José Daniel Justi o Omega Capacitaciones no tiene ningún conflicto de interés, ¿sí? No soy patrocinado por ninguna empresa de torniquetes, ninguna empresa de torniquetes me paga, ¿ok? Me encantaría que sucediera que una empresa nos patrocinara, pero no es así. Así que
Soy un crítico, explorador como todos ustedes. Soy de los que compra torniquetes de todas las marcas, los miro, los rompo, los analizo, miro los instructivos, los describo y definitivamente saco mis propias conclusiones sobre estos dispositivos. Así que de entrada quiero explicarles que no tengo ningún conflicto de interés sobre ningún dispositivo. Si algún dispositivo queda por fuera de lo que yo nombre, tal vez faltó en el trabajo investigativo y esperemos por allá en un conversatorio volumen 3 más adelante poder ingresar información sobre ese dispositivo. Así que quiero iniciar con esta imagen que es muy conocida para muchos de ustedes, que tiene que ver con el famoso TC3 o TCC, ¿sí? Que como tal el Comité de Atención de Heridos de Combate Táctico saca, llamémoslo, unas guías, ya saca unas publicaciones. La más reciente o la última publicación parada por el concepto de pandemia es la más actualizada, el 6 de mayo del 2019. Estas guías son gratuitas, en donde ellos logran hacer especificaciones detalladas sobre varios aspectos. Uno de ellos son los famosos torniquetes neumáticos, torniquetes no neumáticos, que es los que nos vamos a centrar el día de hoy, agentes hemostáticos, torniquetes de la Unión, una presentación muy completa que acabaron de escuchar, y dispositivos para la gestión de manejo de vía aérea. Pues efectivamente, todas estas guías hablan de la medicina prehospitalaria en el campo de batalla. Y me quiero quedar con esa palabra del campo de batalla porque realmente cuántas de las personas que están aquí tienen la oportunidad de tomar un arma e ir a un campo de batalla y enfrentarse a lo que realmente estas guías dicen. Tal vez un porcentaje muy reducido, ¿sí?, de la audiencia versus un porcentaje en el ámbito prehospitalario, el ámbito civil de los IMS o los equipos de emergencia, que es mucho más grande, podemos decirlo, pero que acogemos o tomamos información de estas guías intentando pensar que estas guías pueden ser todo lo que necesitamos o la mayor información posible la vamos a encontrar ahí. Pero se cometen muchos errores al intentar traspolar este tipo de certificaciones al ámbito civil o a lo que cada una de las entidades que ustedes representan en sus entidades gubernamentales en Latinoamérica o entidades privadas en atención prehospitalaria podrían cometer, ¿sí?, respecto a los procesos de certificación. Estas guías son disponibles para que ustedes las puedan realmente adquirir y leer detalladamente. Creo que van a encontrar demasiada información en internet, no voy a detallar muchísimo sobre eso, solo que vamos a trabajar sobre este famoso cuadro que ellos logran publicar en el que nos extienden una serie de torniquetes no neumáticos, que son los que vamos a hablar hoy, ¿sí?, en los que hacen recomendaciones. Y es aquí donde yo siento personalmente que empiezan los problemas, ¿ok? Porque existen cientos de torniquetes en el mercado que no lograron entrar en estos listados, ¿sí? Se quedaron esperando entrar en estos listados y que por una mala información o como tomemos esta información y la apliquemos a nuestros sistemas, simplemente decimos lo que no esté en esta guía no es válido, no sirve, ¿sí? Y definitivamente lo castigamos de una manera no adecuada, ¿bien? Así que realmente esta guía es muy cerrada, ¿sí? Torniquetes muy conocidos por ustedes, el famoso CAP, que al final vamos a hablar algunas cosas de él, de la empresa Salmédica, el famoso XT, ¿sí? Y por lo menos el torniquete SWAT, uno que me gusta mucho en el concepto, pero estos torniquetes que logran entrar en este listado, pues al final pues los podemos reconocer porque todos van a tener un NSN, ¿sí?, que es un número seriado de inventario que se conoce mucho en los Estados Unidos, un inventario de la OTAN. Quiere decir que estos torniquetes pues efectivamente han sido probados y contraprobados, ya ustedes conocen bastante sobre el tema, en el ámbito militar,
y tiene la suficiente validez y están testados para hacerlo. Pero, ¿qué hacemos? Absorbemos estos torniquetes y los llevamos al ámbito civil y si algo no está en este listado, lo censuramos realmente. Y aquí cometemos algunos errores frente a estos procesos de certificación. Una de las primeras cosas que uno empieza a encontrar directamente en la literatura y tiene que analizar muy bien son palabras que salen del Comité de Atención Táctica de Emergencias para las Víctimas y ellos definitivamente destacan unas cosas interesantes, ¿no? El hecho de que un producto sea utilizado o recomendado por los militares no significa que sea el mejor para el uso civil. Esas son palabras de su página web y nos abre la mente a que no necesariamente estas cosas de igual manera las traemos. Es cierto que la parte militar nos ha entregado muchas cosas productivas en todos los ámbitos, no solo torniquetes, ya que pues se prueban en eventos masivos, grandes sangrados, manejo de vía aérea, mil cosas se prueban en el ámbito militar, ha tenido muy buenos estudios, ya hay múltiples heridos, se prueban, se sacan estudios clínicos y esas cosas se pasan al ámbito civil, pero no siempre es lo mejor, ¿no? Bien, hay algo que también destaco y es que el comité tampoco respalda productos, ya que dichos, ¿sí?, respaldos pueden malinterpretar como, ¿sí?, con un poco ético o hacerse de manera inapropiada. Entonces yo me quedo con dos cosas importantes. La primera es definir que no significa que sea lo mejor para el ámbito civil. Bien, eso es lo primero. Si eso fue probado en la parte militar, de seguro debe ser muy bueno y ya muchos de nosotros lo hemos probado en el ámbito civil, pero ellos dicen que tal vez no sea lo mejor, ¿sí? Por múltiples factores que ellos analizan. Bien, y la segunda conclusión, y es que este tipo de comités no respalda los productos, ¿ok? Solo entrega recomendaciones sobre productos que definitivamente pueden ser buenos, ¿bien? Y es aquí donde las personas que nos están escuchando dirían, ¿y entonces qué más hay acerca de estos dispositivos? ¿O será que el dispositivo que tengo en este momento en mi mochila es bueno, no es bueno? ¿Será que tengo que comprar uno mejor? Efectivamente, quedan muchas dudas y tal vez es muy curioso que al final de estas presentaciones pueden quedar muchas dudas, ¿sí?, que yo no voy a poder resolver porque se van a dar cuenta que en cada uno de sus países hay unos abismos gigantes respecto a los procesos de certificación de estos equipos. Así que sí es importante y debemos tomar nota cuando nos enfrentamos a hablar de las certificaciones de los torniquetes. Bien, lo primero es que vamos a hablar acerca de una norma internacional que se conoce como la norma ISO 13485. Efectivamente, esta norma está, lo que hace o lo que detalla realmente es que es específica para dispositivos médicos porque representa que estos productos se fabrican de una manera consistente, ¿bien? Y que estas empresas que fabrican estos equipos pueden tener digamos, la trazabilidad o todo un sistema de gestión a la calidad donde identifiquen que cada proceso o parte del equipo lo puedan trazar, medir, saber en qué parte se encuentra, dónde fue vendido, si en algún momento se tenga que hacer un retiro, como ustedes conocen, en muchas, no solo en torniquetes, sino en productos médicos, suceden desfibriladores, entre otras, cuando se mandan esas alertas internacionales de que hay un lote defectuoso de un producto que se va a cambiar de manera gratuita, entonces las empresas que fabrican torniquetes debería tu torniquete o la empresa que lo fabricó tener un sistema ISO 13485 para verificar que tenga trazabilidad. Bien, entonces es una valiosa credencial, ¿sí?, para mantener seguro a los profesionales y a los clientes como tal en todo el entorno médico. En algunos países, ¿sí?,
el estándar mínimo de tener la norma ISO 9001, que es la norma de gestión a la calidad de manera internacional en las empresas, bien, que tienen una gestión de mejoramiento continuo, no es suficiente y también necesitan acogerse a los estándares de la norma 13.485. Entonces, importantísimo, tomar tu torniquete y decir, lo voy a comprar, no lo voy a comprar, el que tengo, qué empresa lo fabrica y si yo puedo verificar y darme cuenta que ese torniquete se adapta o la empresa que lo fabrica se adapta a este tipo de normativas. Cuando no se adaptan y no puedo tener una trazabilidad, tengo que empezar a cuestionar si mi torniquete puede tener problemas o no cuando se ha usado. Como lo dijo uno de los compañeros, lo dijo el expositor anterior, yo he probado personalmente los torniquetes y me han dejado tirado. Fueron palabras del expositor anterior. Y eso es, si él quisiera tomar ese torniquete y hablar con la empresa sobre el producto o la parte del torniquete que se dañó para que le hagan trazabilidad y esa empresa no tiene sistemas como estos, pues vamos a tener un poco de problemas. Y entra como tal un punto importante cuando hablamos de procesos de certificación a nivel internacional. Creo que todos conocen en el ámbito prehospitalario, en el ámbito de la atención médica de urgencias, que es la FDA como tal, el organismo del gobierno federal de los Estados Unidos, cuya misión es proteger la salud pública, ¿sí? Al garantizar que los alimentos, los productos cosméticos y los suplementos nutricionales sean seguros para su uso y la información contenida, ¿sí?, en la etiqueta sea verificada. Pues efectivamente, creo que la FDA se ha puesto de moda con el tema del COVID. Todas las vacunas esperan esta aprobación americana para poder ser distribuida. Pero la FDA lo es todo. Solo o sabemos cómo funciona este proceso de certificaciones. Pues es muy curioso porque vamos a conocer algunas cosas que nos podrían preocupar sobre el concepto de que mi torniquete sí tenga una certificación FDA. Y la FDA no diseña ni somete a prueba los productos antes aprobados, ¿sí? Antes de aprobarlos como tal. Y es algo que deberían conocer y es que la FDA absorbe la información que el fabricante le entrega basado en ensayos clínicos que le solicita y estos ensayos clínicos se hacen en animales o en seres humanos, ¿sí? Y le pide una serie de ensayos clínicos para poder buscar este registro. Pero después del registro, la FDA se encarga de hacer seguimiento como un sistema de gestión a la calidad y una trazabilidad a estas empresas que fabrican los productos. Pero no quiere decir que la FDA se ponga a testear estos productos porque ya vienen totalmente la información entregada directamente de las empresas. Quiere decir que son las empresas que los fabrican quienes le entregan la mayor información posible a la FDA para que ellos les entreguen este registro. Así que aquí nos nace una gran duda respecto a este punto de la FDA. Sí, efectivamente, la FDA puede ser lo más importante que esperemos que un torniquete tenga como tal, entre todas las certificaciones que podamos encontrar en los torniquetes. Pero, sí, hay algo bastante complicado que vamos a ver a continuación sobre este punto de los registros de la FDA, que es importante que ustedes los conozcan sobre el producto. Imagínense que yo soy un fabricante de torniquetes en los Estados Unidos, ¿sí? La clasificación de los torniquetes es muy curioso, ya lo van a ver en esta imagen, hace que los torniquetes entren en dispositivos clase 1. Quiere decir que los torniquetes son de bajo riesgo según los equipos médicos como se clasifican en clase 2, clase 1, clase 2 y clase 3. Pues los torniquetes son de bajo riesgo, ¿sí? Y al ser un dispositivo de bajo riesgo, la FDA como tal hace que estas empresas no necesiten sacar un registro de FDA, ¿ok? Para comercializarlos, ¿sí? En los Estados Unidos. Entonces nos va a quedar la duda y esto es muy curioso porque
si yo clasifico a mi torniquete como FDA, yo necesariamente puedo empezar a comercializar el equipo sin tener registro de la FDA. A ver, vender el equipo, ¿sí? Y después hacer un proceso de registro del equipo, pero no necesariamente yo lo necesito. Ahora, es claro que los torniquetes que vimos en las diapositivas anteriores prefirieron hacer las cosas, como decimos en muchos países de Latinoamérica, al derecho. Primero buscaron una certificación de su equipo antes de comercializarlo, ¿sí? Pero no necesariamente tú tienes que sacar el registro para comercializar el equipo. Así que estos torniquetes, según la FDA o los torniquetes en general de control de sangrados, son de bajo riesgo y al ser de bajo riesgo están en la clasificación 1. Así que ahí queda un interrogante bastante interesante, ¿sí? Donde si mañana apareciera, y esto me lo planteo yo, una empresa que fabrica torniquetes, simplemente puede vender torniquetes y dice que está en las gestiones de sacar su registro FDA. Y está bien. ¿Por qué? Porque su dispositivo médico es clase 1 y no necesita el registro FDA para comercializarse. Así que, primer punto, un poco sorprendente en la relación de que creemos que si el torniquete no tiene FDA es malo, sí, pero no necesariamente es desde ese punto de vista. Otro de los conceptos de certificaciones que conocemos en el mercado tiene que ver con lo que se conoce como el marcado CE, ¿sí? O normalmente conocido, pues mal pronunciado o mal escrito cuando decimos que la marca CE es un marcado, ¿sí? Que habla sobre la conformidad europea y es súper importante entender que este marcado de la CE se necesita, ¿sí? Para la comercialización de productos en los países de la Unión Europea, ¿ok? Pero hay algo muy particular en este marcado y es que se debe tener presente que el marcado CE no implica la calidad del producto, únicamente declara ciertas prestaciones de acuerdo con formatos determinados y en ocasiones cumple ciertos límites mínimos en la certificación. Entonces, con esto les quiero explicar algo. Muchos productos al ingresar llamémoslo de esta manera, a la parte aduanera de la Unión Europea, necesitan obtener este marcado, ¿sí? Y lo obtienen, pero ellos no se encargan tampoco de hacer un testeo de estos dispositivos médicos. Entregan de buena fe, porque muchas de las políticas dice, ¿sí? Y en la parte de abajo creo que lo coloco, es un requisito legal para comercializar el dispositivo médico en la parte de la Unión Europea, pero quiere decir que cumple estas directrices. No quiere decir que ellos se van a encargar de hacer pruebas para darte cuenta si tu torniquete resiste, no resiste y todas las cosas que ya conocemos de los torniquetes. Entonces, muchas personas piensan que esto, si mi torniquete no tiene estas siglas, efectivamente es malo o no es malo. No, esto simplemente es una sigla que se entrega a los países de la Unión Europea si tú quieres vender un producto. Y punto, no tiene otra explicación para hacer. Vamos a darnos cuenta que algunos torniquetes tienen este tipo de certificaciones y torniquetes americanos también han obtenido este tipo de marcados para comercializar su torniquete en toda la Unión Europea. Ejemplo, el SOF es uno de ellos. 100% americano, metido en las guías de recomendación de TS3, ¿sí? Y tiene marcado europeo, ¿bien? Porque también se comercializa en estos países. Aquí empieza parte de nuestro famoso debate curioso sobre cómo la famosa CE de China Sport, ¿sí? Se ha metido y se ha conjugado con las siglas o el logotipo de conforme a la parte de la Unión Europea, ¿sí? Y en las investigaciones que yo realicé, definitivamente por múltiples litigios, esto nunca ha podido ser cambiado, ya que ellos argumentan que su logo por diferentes
formas, como se puede ver. El China Sport simplemente la E se mete un poco dentro de la C, a diferencia del Comité del Conforme Europeo, están separados ya, y China Sport se lo coloca a cualquier producto que se exporte o se comercialice en China. Entonces, cuando se fabrica un producto en China y este es exportado a cualquier parte, siempre va a llegar con este punto. Ahora, ¿dónde viene, pienso que la mala práctica de esto? Creo que la mala práctica la hemos absorbido los latinoamericanos que intentan vender estos productos a un cliente diciéndoles que la CE viene conforme a directrices europeas y no es así, ¿ok? Entonces pienso que China no ha sido la culpable del proceso, sino que es como nosotros vamos a adaptar realmente o intentemos a la venta final del producto, llevando literalmente al engaño del producto final. Para Latinoamérica, un producto que tenga las siglas C podría ser bueno, podría ser malo. Me queda el interrogante. Realmente ni siquiera en Latinoamérica necesitamos que los productos vengan conforme a la Unión Europea, ¿sí? Y es algo que solo se necesita para la comercialización en esos países. Entonces creo que nos gusta lo americano, nos gusta lo europeo, el latinoamericano, eso sí, sí, se deslumbra por esta parte, pero tal vez no necesitemos este tipo de certificaciones porque tampoco tenemos estándar que hemos establecido para este tipo de productos. Hay algo muy curioso y de aquí comienza a dividirse la presentación en que entendamos por qué entran realmente esos torniquetes que vimos en el listado inicial y por qué unos no entran ahí. Pues efectivamente existe una certificación que se llama el cumplimiento de la enmienda Berry, ¿sí? Como tal, en la cual se las podría resumir de la siguiente manera. Las empresas americanas, si quieren tener contratos con los departamentos de defensa en los Estados Unidos, policías, ejército, marina, naval, todas estas cosas, ¿cierto? Simplemente tienen que estar certificados bajo la enmienda Berry. Y esto lleva a que los productos con los cuales se fabrica el equipo deban ser 100% americanos, es decir, americano 100%, que es otra de las certificaciones que creo que la han visto en algunos de diferentes productos, bien, donde hablemos de un torniquete. Si vas a usar hilo en el torniquete para coserlo, el hilo debe ser americano. No puedes traer el hilo de otra parte, a no ser, como dice la enmienda, que el producto no exista en los Estados Unidos. Pero por eso vemos que muchos de estos productos, hablemos de CAT, fabricados 100% en los Estados Unidos, SOF, fabricados 100% en los Estados Unidos con productos americanos, y esto hace que se parta, como digo yo, se partan las aguas en un tema muy complicado y es que todas estas recomendaciones que vimos en el TC3 están basados en que estos productos fueron usados en la parte militar. ¿En la parte militar de quién? ¿Sí? En la parte militar americana. ¿Y qué tenías que hacer para que tengas un torniquete que sea contratado por los departamentos de defensa? Haberlo fabricado en los Estados Unidos. Si tu torniquete no es fabricado en los Estados Unidos, nunca va a entrar en este listado. No hay otra manera de explicarlo. Entonces, voy a colocar un ejemplo de una imaginación que tengo. Es que en Colombia, en Argentina, en Chile, en país de Latinoamérica, tengamos las mejores costureras, los mejores diseñadores de polímeros y todo, y construyamos un súper torniquete, 3 veces mejor que el de ellos. Nunca vamos a entrar en ese listado. Entonces, el latinoamericano va a tener que seguir absorbiendo este concepto de que solo esos son los buenos. ¿Por qué no pensar en que el torniquete que se haga en Latinoamérica tal vez cumpla estándar de calidad, no necesariamente estar en ese listado? Bien,
Ese es un punto importante. Aquí entra un trabajo investigativo que empecé a realizar, ya que dentro de este concepto hay muchos torniquetes que son, yo lo llamo así, apasionantemente buenos. Me encantan, los he usado y he tenido la oportunidad de trabajar con ellos, conocerlos un poco y me doy cuenta que esos torniquetes no están en el listado. Ok, voy a hablar de algunos de ellos, de los que personalmente investigué más. Ejemplo, no sé si lo conocen, hay un torniquete que se llama el X8T, un torniquete que es americano 100%. Y en algún momento yo les escribí en mi trabajo porque me sorprendía que ellos no estén en el listado, ¿ok? Ellos tienen certificación de la FDA, tienen la certificación del Berry Complaints, es decir, ellos son fabricados 100% en los Estados Unidos y aparte han logrado tener certificación de la Unión Europea para comercializar este equipo. Y ellos me contestan, gracias por comunicarse con nosotros. Con respecto al torniquete X8T, la respuesta a su pregunta es simplemente una cuestión de tiempo. Llegamos al mercado justo después de la última reunión del comité, ¿sí? Se suponía que nuestro torniquete se presentaría en la próxima reunión, pero fue cancelado debido al COVID. Esperamos pacientemente que el comité se reúna nuevamente y haga las recomendaciones y realmente esperamos que la reunión se realice pronto. Entonces, no quiere decir que esos sean los únicos torniquetes buenos en el mercado. Hoy alguno de ustedes en sus mochilas podría tener un torniquete como este que aún no está dentro de ese listado y espera estar pronto. Ejemplo, como la empresa RCR Medical, que es quienes fabrican este tipo de torniquetes. Y así logré hacer averiguaciones sobre algunos otros que me gustan muchísimo. Ejemplo, no sé si lo conocen, pero hay otro torniquete que me gusta mucho, que es este torniquete, ¿sí? El ODNA, ¿sí? Un torniquete que es diseñado más para todo el ámbito de actividades marinas, llamémoslo así, actividades acuáticas, y en algún momento tuve la oportunidad de leer cosas de ellos y ellos empezaron a encontrar algunos problemas en otros torniquetes que intentaron solucionar en el ámbito, llamémoslo acuático o marino. Entonces, este torniquete tampoco está en ese listado, ¿sí? Y es muy curioso porque este torniquete tiene una aprobación de registro de FDA, ¿ya? Tiene una aprobación de grado marino y esa aprobación de grado marino en las averiguaciones que logré hacer, sus costuras, sus materiales son resistentes a la corrosión y a otros elementos que afectan el ámbito marino que no las vamos a encontrar en el terrestre. Bien, es muy curioso porque tiene algunas otras certificaciones, ejemplo, la Escuela Nacional de Instructores de Surf también le entregó una recomendación a este torniquete. Eh, eh, Vemos que hay un servicio de pequeños business o pequeñas empresas realizadas por veteranos, ¿sí? La cual también le dio su recomendación como tal. Y yo les pregunté lo mismo y ellos respondieron, José, se necesitan años y no teníamos los datos publicados en el 2019. Para tener una puntuación compuesta completa, recuerde que el comité no realiza estudios, ¿ok? Quiere decir que ellos no toman estudios, ellos simplemente revisan todos los estudios clínicos que el fabricante realice sobre el equipo, ¿ok? Solo revisa la literatura periódicamente. Desde el 2019, los investigadores han publicado varios estudios, ¿bien? Y hay más en camino. Hablamos y trabajamos con el comité en forma regular y estamos trabajando para obtener una puntuación completa. Una vez que se publiquen los estudios adicionales y tengamos el NSN, el famoso número de la OTAN, para poder que esto también, ¿por qué no?, se meta en ese ámbito militar, ¿sí? Deberíamos ver al ODNA, ¿sí? En este famoso listado.
ellos amablemente, un tema que yo ya conocía, pero me dicen que me invitan a revisar los criterios que usan el TC3, ¿cierto? Esos comités para poder lograr meterse en el comercio para la venta, ¿no? Para que todo el mundo visualice y diga, oh, mi torniquete está ahí, es muy bueno, este sí es bueno, este sí lo compro. Pues vamos a revisarlos un poco. Ya de esto creo que en internet van a encontrar muchísimo, no me voy a detener mucho, solo para que los puedan analizar. Realmente se analizan 8 puntos, los cuales les dan una puntuación, ¿sí? Ejemplos, la oclusión arterial, el tiempo en el momento de la aplicación, la sencillez de la aplicación, la presión que ejerce el torniquete, las especificaciones técnicas del torniquete, complicaciones sin seguridad, informes de uso y la parte logística, ¿ok? Va a necesitar un SN para poderlo tener. A ellos les faltaba obtener ese SN del concepto de la OTAN para poder tenerlo. Y efectivamente, esto es un proceso que deben de cumplir todos los torniquetes si quieren entrar en ese listado, ¿bien? Pero siempre me he preguntado, ¿y si yo no quiero entrar en el listado, mi torniquete es malo? Pues efectivamente yo creo que no es tan así, ¿ok? Porque yo puedo tener todas las certificaciones excepto la recomendación de ellos. Bueno, y hay algo al cual traigo en este momento y tiene que ver con este torniquete que yo siento que se ha metido muy fuerte en Latinoamérica. He tenido la oportunidad de usarlo, es excelente, podríamos decirle que es tan bueno como el CAT, ¿cierto? Que es uno de los más conocidos en el mercado, ¿sí? Es de la empresa Redcon Medical, el Redcon. Es un equipo que tiene patentes ya en los Estados Unidos sobre su equipo y siempre me he preguntado el por qué no está en este listado. Y efectivamente yo les hice la pregunta, ¿sí? Gracias por contactarnos. Con respecto al comité, ¿sí? Lo hemos intentado durante varios años y desafortunadamente el comité es solo por invitación y no hay forma de incluir nuestros torniquetes en esta lista. Quiere decir que si esta lista no te invita, tú estás por fuera del baile, es decir, bailas con la más fea y quiere decir que tu torniquete es malo. No, efectivamente, esta empresa tiene FDA, tiene muchas recomendaciones. Ejemplo, tiene recomendaciones de grado militar, tiene recomendaciones justamente de NTOA, ¿sí? El programa aprobado y recomendado por los miembros está diseñado como un servicio para la ayuda de los miembros de la asociación a seleccionar, ¿sí? A seleccionar sobre los productos que se pueden usar en el ámbito de la comunidad como tal. Entonces, vemos que hay procesos de certificación y en mi investigación me doy cuenta que es el único torniquete en el mercado que te ofrece una certificación muy curiosa y es que te ofrece garantía de por vida. ¿Qué ofrece garantía de por vida? Muy pocos productos en el ámbito de rescate o del outdoor o otras cosas ofrecen. Ejemplo, para hacerles algo que yo recuerdo, los que les gusta la montaña, la marca Osprey te ofrece garantía de por vida en las costuras de sus mochilas y si se te rompe la mochila 10 años te la van a devolver. Pues efectivamente esto pasa también con esta empresa como tal. Pero dentro de mi investigación, esta empresa siempre me queda sonando, sonando, sonando y encuentro algo muy curioso con esta empresa. Esta empresa, sí, es de los Estados Unidos, pero ensambla en China y tiene certificación para vender su producto en la Unión Europea. Entonces, inmediatamente se me prenden las alarmas y pregunto, ok, ¿es ensamblado en China? Quiere decir que jamás será invitado a ese listado, ¿ok? Y el Redcon tal vez no lo veamos en ese listado, porque es ensamblado en China y la parte militar pues no va a comprar tal vez con ellos, efectivamente, desde mi punto de vista, porque no va a cumplir ese punto de que deba ser fabricado 100% en los Estados Unidos con productos americanos. Así que no siempre lo chino es malo, ¿sí? Simplemente hablamos del bajo costo de la producción
Y algo que podemos darnos cuenta es que es el potencial, China es el potencial comercializador en el mundo en el que si yo tengo una empresa donde yo le doy unas especificaciones de calidad de cada uno de los materiales y es ensamblado en China, pues voy a tener un bajo costo en el producto, no necesariamente una mala calidad. Creo que cada una de las personas cuando sataniza el concepto de ensamblado en China, efectivamente comete algunos errores. Te van a ensamblar lo que tú decidas que te ensamble. Me va a inventar algo. Si esa hebilla que están analizando ahí deba tener de grosor 4 milímetros y tú te quieres ahorrar plata, ellas te lo hacen de 3 milímetros y se va a romper. Ellos te hacen lo que tú necesites. Entonces, efectivamente, ahí podemos cometer algunos errores clásicos. Otro de los torniquetes que entra en esta palestra que me gusta personalmente y creo que algunos de ustedes lo conocen, tiene que ver con el SISH, ¿ok? Un torniquete que se fabrica en Europa, ¿ok? Y ahora entra el concepto. El torniquete es 100% fabricado en Europa. Algún día va a estar en el listado que tanto esperamos de que esté. No necesariamente porque no fue fabricado en los Estados Unidos. Les hice la misma pregunta a ellos y me contestan. Hola, gracias por interesarte en nuestros torniquetes. Mi nombre es Liu Mi Lai, soy directora de ventas. Ahora tenemos certificación en los Estados Unidos. Quiere decir que este switch se metió con certificación de la FDA, ¿ok? Pero no necesariamente, a pesar que vaya a tener la certificación de la FDA, va a lograr tal vez meterse en ese listado. Bien, sobre los temas, de tus dudas, algo así es lo que ella intenta decir, trabajamos. Si tienes más preguntas, por favor, sigue escribiendo. Me evadieron, literalmente, ¿sí? En este concepto, porque va a ser muy difícil que este termine en un listado que todos esperamos para poderlo usar algún día. No, definitivamente vemos cientos de videos, cientos de recomendaciones y es un torniquete igual de excelente que cumple con muchos procesos de certificación, pero no necesariamente es la que estamos esperando. Y con esto voy a separar la presentación en algo que nos puede sorprender y tiene que ver con lo que realmente le importa a las personas en los procesos de certificación de sus países. Recuerden que ustedes no viven en los Estados Unidos, ustedes no viven en Europa, solo comen esos productos, pero sus pacientes son atendidos en sus países. Quiere decir que cuando este equipo se rompa, cuando este equipo no logre contener un sangrado, ¿van a venir las empresas americanas a juzgarte? No, va el Ministerio de Salud de tu país o el abogado de ese país va a buscar las demandas sobre tu país. Soy colombiano, comencé la averiguación por Colombia. Me encantaría complacer a todas las personas que nos siguen, ¿sí? Es decir, Ecuador, Perú, Argentina, todo, pero les voy a hacer una presentación solo de 2 países porque me tomaría muchísimo tiempo. El primero es hablar de Colombia. Vamos a hablar de Colombia y después vamos a hablar de Chile, donde actualmente trabajo para un servicio de intervención médica prehospitalaria, conocido como el SAMU, el 131 del gobierno chileno. Así que, curiosamente, cuando queremos hablar de torniquetes en Colombia, las certificaciones pueden ser muy bonitas y tú puedes tener FDA y puedes tener cientos de tus certificaciones. Ejemplo, nuestro compañero anterior, que es colombiano, él trabaja con toda esta parte de la parte militar. Él se enfrenta a eso y de seguro los torniquetes que él usa son de los que están en la recomendación americana. Pero es muy curioso que para Colombia todos los productos médicos tengan que tener un registro INVIMA, ¿ok? Y el registro INVIMA como tal es quien cada país, ¿sí? Me imagino que se llamará diferente en cada uno de los países que nos ven, pues efectivamente el producto médico tiene que registrarte ante estas entidades que sus gobiernos y el Ministerio de Salud de sus gobiernos entrega. Pues efectivamente hicimos esta búsqueda en las consultas de base de datos del registro INVIMA en Colombia y detectamos que
Detectamos dos cosas sorprendentes. En Colombia hay cientos de personas vendiendo torniquetes y con esto, pues, pongo las alarmas para todas las personas. Es muy curioso que los vendamos. Ahora la pregunta es, ¿tenemos permitido vender un torniquete sin registro INVIMA en nuestro país? Eso estaría para consultarlo. Bien, buscamos e encontramos solo 2 empresas en Colombia que tienen la capacidad de vender torniquetes certificados con registro INVIMA, ¿ok? Y nos va a sorprender lo que hemos encontrado. Lo primero es que descubrimos que un torniquete muy conocido por ustedes, ¿ok? Que creo que es de esta empresa 100% respetable, Sun Medical, produce cientos de equipos médicos, ámbito militar, prehospitalario, la conocemos todos, pues efectivamente vende el torniquete XT a través de una empresa, Incolmédica S.A. Ellos tienen un registro INVIMA, efectivamente este registro INVIMA tiene vencimiento hasta el 2028, pueden seguir vendiendo este equipo, ¿sí? Y es un equipo que sin importarle a nadie si tiene FDA o tiene todas las cosas que tenga, para Colombia el registro INVIMA estará por encima de cualquiera de las certificaciones que ustedes quieran discutir por horas en esta conferencia. Entonces, es muy curioso que si no tienes un registro sobre un producto que estás aplicando en el ámbito médico a un paciente, estás metiéndote en serios problemas en Colombia. Pero las empresas no le sacan estos registros porque sacarle el registro de esto, estamos hablando de algo así promedio entre los $4,000 y $5,000 por obtener ese registro por 10 años. Tendrías que vender cientos de torniquetes de estos para recuperar tu inversión, ¿ok? Y efectivamente esto les va a estallar la cabeza. Pues el baile es del más vivo, ¿sí? Y al registro INVIMA de Colombia no le importa que tú pelees por tu torniquete chino, ¿ok? Sí existe una empresa en Colombia, Coral Medical Limitada, con un torniquete de marca Life Rescue, que para cualquiera de los que nos está viendo es un torniquete chino, ¿sí? No tiene otra explicación, pero tiene registro INVIMA. Y les voy a decir algo. Ustedes pueden ser eruditos en la materia y pueden pelear conmigo y pueden pelear con el que quiera. Pero si yo tengo una factura de compra de torniquetes de esta institución, tiene más peso en Colombia que toda la pelea que ustedes quieran decirme. Porque este torniquete tiene registro INVIMA. Quiere decir que lo puedo usar en mi hospital con toda la seguridad de que el registro INVIMA lo probó o lo aprobó, ¿sí? Y este registro está hasta el 2030. Así que, así como este ejemplo, de seguro en cada uno de esos países existen, ¿bien? Y miren lo complicado que puede ser que nos quedemos horas hablando acerca de los registros, pero el torniquete chino se metió en el mercado y se metió con papeles legales que costaron $5,000 tal vez, pero pueden vender este producto legalmente. Nadie les puede decir que no lo puedan vender, ¿ok? Así que es importantísimo entender también que avalan tus certificaciones. Y no existen otros torniquetes con registro INVIMA hasta mi búsqueda, ¿sí? De pronto aparezca alguien en el chat y me diga, este tiene registro INVIMA, se lo agradecería para que lo complementemos en la presentación, pero no lo hay, ¿sí? Ok, me dirijo ahora hacia Chile. Hacia Chile hablamos en Chile del Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud tiene un estamento que se llama el ISP o el Instituto de Salud Pública en Chile, donde actualmente resido, bien, donde mi duda nace sobre yo traigo un torniquete a este país o vendo un torniquete en este país o hay torniquetes en las ambulancias de los servicios prehospitalarios de este país. ¿Esos estarán registrados? ¿Tendrán un ISP? Pues mi sorpresa fue muy grande porque en la búsqueda de los registros nos vamos a dar cuenta que efectivamente encontramos que hay 0 torniquetes registrados en Chile. No tienen un registro o un ISP en Chile.
wow, dije, y entonces, ¿por qué hay empresas vendiendo torniquetes en Chile y yo tengo uno, aunque yo lo compré en Estados Unidos y lo importé? Entonces, ¿quién regula esto en Chile? Efectivamente, visité el Instituto de Salud Pública, hice llamadas, mandé correos y organizamos toda una información para darnos cuenta que lamentablemente los torniquetes en Chile no necesitan registro para ser vendidos, ¿ok? Quiere decir que para un país como este, a diferencia de Colombia, cualquier persona puede vender un torniquete, ¿bien? Lo único que necesita es sacar un certificado de destinación aduanera, un CDA, es decir, se los voy a colocar de los dos puntos de vista. Hago un contacto con un chino, compro un container de 1000 torniquetes o 2000 torniquetes chinos, sin importar si son buenos o son malos, pago un CDA, lo interno a Chile, le pago impuestos y tengo una autorización para vender torniquetes chinos con una empresa certificada en Chile. Quiere decir que así los eruditos digan que el torniquete es malo, el Ministerio de Salud de Chile le entregó un paso legalmente registrado a Chile para ser comercializado, ¿ok? Así que esto abre una brecha muy complicada sobre estos dispositivos y esto es solo la investigación hacia Colombia y hacia Chile porque los torniquetes entran en un rango que se conoce como dispositivos médicos sin registro sanitario. ¿Por qué? Porque ustedes vieron que la FDA los clasifica como clase 1 o bajo daño o bajo eh, son de bajo riesgo, perdón, y entra en dispositivos que no necesitan registro sanitario para ser vendidos, solo necesitan un CDA de importación y pagar impuestos en el país. Podría ser el SAN XT o podría ser el chino que quiero traer la semana que viene. Así que estos torniquetes definitivamente entran en esta opción y las alarmas se prenden y digo, no, por Dios, no puede ser esto, ¿verdad? Pero así es, ¿sí? No podríamos pelear más en el tema y se crea este hoyo gigante, ¿sí? Donde entraría que si tú eres una empresa y vendes torniquetes que no están certificados a lo que llamamos certificados, pues podrías tú en redes sociales escribirme todo lo que tú quieras sobre la mala calidad de mi torniquete, pero yo legalmente estoy apoyado por el Ministerio de Salud para vender ese torniquete, ¿sí? Y entra un tema muy, muy complicado. Bien, vamos a ir cerrando con los dos torniquetes que quise dejar para el final. Torniquetes en que son muy, muy conocidos por ustedes, en los cuales definitivamente no podíamos dejar por fuera, especialmente porque conocemos su calidad, su trayecto, llevan años, creo que le han abierto la ruta a cientos de torniquetes, pero vamos a empezar con el torniquete soft. Definitivamente lo pueden analizar ustedes en pantalla, un torniquete fabricado 100% en los Estados Unidos. Ahora entienden por qué el torniquete soft que tengo aquí está en el listado de recomendaciones, porque está fabricado en los Estados Unidos, recomendado por la Cruz Roja Americana. Ven la banderita del Made in USA, ok, así como la enmienda Berry, ellos tienen la certificación Made in USA, que nos creemos que simplemente es un círculo con una bandera de un país. No, es una certificación donde garantiza que ese producto está fabricado 100% por productos y ensamblado en los Estados Unidos, ok. Puede comercializarse en la Unión Europea, libre de látex, y tiene, aparte de eso, otra certificación que es la certificación NFPA 3000, que tiene que ver con sobre la preparación, respuesta de eventos hostiles o de tirador activo. El objetivo de la NFPA 3000 es identificar los elementos mínimos del programa necesario para organizar, manejar y sostener un programa de respuesta ante un evento hostil o un tirador activo. Entonces, aparte de eso, ha implementado nuevas certificaciones y eso lo coloca en el top de línea de los equipos más confiables que conocemos versus también patentes en su diseño, patentes en su hebilla, en su molinete, entre otras cosas,
que la hacen muy exclusivo. Creo que una de las cosas que pudieron notar hace poco, se viralizó un tiroteo justamente en Nueva York, en donde una niña sale herida y un policía coloca uno de estos torniquetes, ¿no? Entonces es uno de los torniquetes también usado por la policía de Nueva York. Y cerramos presentación ya directamente con el torniquete más conocido por ustedes. No se podía quedar por fuera para entender un poquito por qué, pues para muchos no es el mejor, pero es considerado uno de los mejores torniquetes que existe en el mercado. Podemos decir que tiene una trayectoria muy larga, tiene varias patentes en estructura, ha logrado patentarse en otros países, un tema que sería muy largo de explicar acá. Recuerden que muchos países sacan patentes en un solo país, hay que sacar patentes en cientos de países. Este se ha patentado en Alemania, Israel, Canadá, Estados Unidos, en distintos lugares. Bien, es una de las marcas más reconocidas. Cuenta con el famoso ISO 13485, bien. Y hay algo muy curioso, y creo que ha sido una de las peleas jurídicas más grandes de esta empresa, y es que ellos patentaron la famosa punta roja o hebilla roja que conocemos en la lengüeta al final de los torniquetes, y esto ha sido pues una de las cosas más falsificadas que encontramos en otras empresas, pero ellos tienen una patente de registro sobre ese punto. Así que cada uno de los diferentes torniquetes en el mercado tiene distintas patentes. Ejemplo, Rencon, uno de los que me gusta muchísimo, podemos notar que en su hebilla tiene un hoyuelo o un círculo que permite rápidamente ingresar el dedo y alarlo con fuerza. Está patentado, ¿bien? Entonces son detalles que cada uno de los equipos le va agregando. Entonces, con esto simplemente dejo en conclusiones algunas cosas interesantes para que cerremos, y es que los invito a que cada uno en su país verifique qué cosas necesita legalmente para vender un torniquete en su país. Esa es una primera tarea que creo que nos queda a muchos acá. Yo la hice para Colombia y Chile, ojalá la puedan publicar para otros países. La otra es que no necesariamente los torniquetes que usemos son los torniquetes que están en ese listado, y si alguien aparece en las redes sociales diciéndote que ese torniquete es malo porque no está en ese primer listado, no está tan cierto. Necesita ampliar su información en el mercado y recordar que cada territorio tiene reglamentaciones jurídicas diferentes sobre los equipos médicos. Así que usen lo que mejor sepan usar, usen el equipo que sea más adecuado y que puedan garantizar que cumple al menos normativas en la ley de cada uno de sus países. Y bueno, y con esta parte me despido. Espero les haya gustado. Un gusto estar con ustedes y bueno, quedamos abiertos a preguntas y a lo que Jonathan nos diga. Muchas gracias.